Estas son las últimas cosas. Estas son las últimas cosas que han ido desapareciendo, desaparecen una a una y ya no vuelven nunca más. Podría hablarles de las que he visto, podría hablarles de las que ya no existen, pero no hay tiempo. Ahora todo transcurre tan rápido que en realidad ya no puedo seguir el ritmo, ya no puedo más. Son las palabras, son los pensamientos de una mujer de nombre Anna Bloom, que ha llegado a un lugar, que ha viajado hasta ese país inhóspito para buscar a su hermano. Anna Bloom va a dejar su testimonio, su historia, en esta larga carta que vamos a terminar leyendo. Y es allí también que va a dejar el testimonio de sus primeras horas, de sus primeros días, semanas e incluso meses en ese lugar que ella ha denominado el país de las últimas cosas. Ana ha viajado hasta allí porque busca a su hermano William, este hermano que es periodista y que ha sido enviado para escribir una crónica, para escribir varias historias de algo que ocurre en ese lugar y que responde a la más sencilla fantasía, pero donde sin ninguna duda están pasando muchísimas cosas. Es en ese contexto que Ana termina viajando y concibe esta carta que en definitiva nos empieza a transmitir algo sumamente preocupante. La realidad se despedaza, la realidad se cae en términos literales. Todo se desvanece prácticamente en forma silenciosa y lo que existe es algún indicio, algún dato que a lo largo de la lectura de esta historia no vamos a terminar de conocer, pero en definitiva hay un proceso que está en marcha y hay algo que impacta desde lo físico, algo que en definitiva lo que hace es no solamente que se desvanezcan, no solamente que desaparezcan los objetos, las cosas, sino también las personas. Por supuesto, todo esto está prácticamente en un estado emergente, existe un impacto terrible, enorme, no solamente en la vida, sino también en la muerte de las personas, no solamente durante el día, sino también por las noches, pero sobre todas las cosas hay también algo que cruza y que es devastador. Se pierden no solo los objetos, no solo las cosas, se desvanecen no solo las personas, sino también las palabras, el lenguaje, y así se entiende que esta carta, esta larga carta que vamos a ir leyendo y que constituye esta historia, es no solamente el testimonio, sino también es un acto de rebeldía en sí misma, es un acto que cruza el lenguaje, que utiliza el lenguaje y que rescata precisamente las palabras, la soberanía que siempre nos dan las palabras. Es en ese contexto, si usted quiere, que Ana retoma la escritura de esa carta. Ana va a decir algo así como: cuando uno vive en una ciudad como esta, cuando uno vive en un país como este, no puede darse nada por sentado. De pronto cerrás los ojos, de pronto te das vuelta y cuando volvés la mirada al frente, aquello que tenías adelante de tus ojos ha desaparecido para siempre. Incluso tus pensamientos, aquello que te recorre por dentro, se ha marchado y ya no está. Hablamos de esta larga carta que escribe Anna Bloom dentro de lo que es esta magnífica novela que ha escrito el genial escritor estadounidense Paul Auster. Se llama El país de las últimas cosas. Y es en este país de las últimas cosas que empezamos a notar a través del relato de Ana, a través de esa carta, de sus palabras, que nos sirven para ver qué es lo que ocurre en esa tierra inhóspita donde se dan estas desapariciones permanentes, es que empezamos a notar no solo que el Estado está ausente, que el Estado prácticamente está en retirada de todos los aspectos más sensibles para las personas que viven en esa sociedad, sino también que la República desaparece y que no solo eso está ocurriendo. Ana inmediatamente toma contacto con lo que es un mapa de la pobreza, un mapa de la desolación, pero sobre todas las cosas de la incertidumbre. Son los primeros días que ella pasa prácticamente a la intemperie. No hay nadie que le diga qué es lo que pasa con su hermano. Prácticamente se han perdido los datos, el rastro de él.
pero en cambio tiene que tratar de sobrevivir de cualquier manera en una ciudad y en un país que es totalmente caótico porque todo desaparece de un momento a otro. Ana lucha por sobrevivir, por no morirse de frío, por no mojarse con la lluvia, porque eso es camino ineludible de una enfermedad que la podría dejar totalmente muerta. Pero además empieza a registrar lentamente con su escritura qué pasa a nivel social, qué le pasa a las personas, cómo se van transformando, qué sucede, por ejemplo, con el trabajo. El trabajo ya no es lo que uno solía ver. Existen dos profesiones fundamentalmente. Una es la de recolector de residuos, porque la basura en sí misma se utiliza como fuente de energía en ese mundo de la desolación. Y lo otro es la profesión de la recolección de objetos, la búsqueda de los objetos, que es en definitiva a lo que ella va a transformar en su actividad principal. Tiene que sobrevivir de cualquier manera. La vida se ha transformado de una forma ineludible. La incertidumbre ha hecho centro en la vida de las personas, y no solo eso, la muerte también se ha vuelto prácticamente un objetivo deseable porque todo el mundo quiere escapar de esa situación. Es el caos en las calles, es la desolación prácticamente en cada esquina, es la precarización del trabajo, es la soledad que marcha sin ninguna duda a ningún lugar. Yo quiero hablarle esta noche brevemente de los puntos que tiene esta historia. La historia de Ana continúa, va a cruzarse con algunas personas que la van a asistir y que en todo caso le van a enseñar cómo sobrevivir en ese lugar. Pero el desenlace cifra muchísima tristeza. No quiero decirle más de la historia, pero sí quiero que usted ejercite conmigo si de lo que le estuve hablando hasta recién no hay ningún punto que le resuene de lo que es la actualidad en la Argentina. Quiero preguntarle en todo caso si, así como se desvanecen, así como desaparecen las cosas, los objetos, pero también las personas en esta historia, si así de la misma manera no se desvanece la posibilidad de la dignidad en la República Argentina. Si así como desaparecen las cosas y los objetos, así también esa dignidad está cada vez más lejos y parece esfumarse cuando hablamos del trabajo de los argentinos, cuando hablamos del desempleo, cuando hablamos de la falta de políticas para generar una economía inclusiva. Si hablamos también de la posibilidad de alimentar a nuestros hijos, de cómo cada vez están más lejos el precio de los alimentos, de algo tan sensible como es una canasta básica, la leche, la carne, el azúcar. Quiero preguntarle si en todo caso no parece desvanecerse la posibilidad de tener una educación que nos garantice la igualdad de oportunidades en la Argentina, que nos garantice también que quienes se dedican a la educación van a tener un sueldo digno, que no van a tener que penar directamente con los gobiernos de turno. Quiero pedirle que ejercite conmigo, que piense conmigo, si en la Argentina de hoy no se desvanecen lentamente algunos derechos que dábamos prácticamente por sentado. Así como a Ana en su carta va a decir que cuando uno vive en una ciudad como esta, todo aquello que en algún momento uno tenía ahora ya no puede darse por sentado. De la misma manera quiero preguntarle si los argentinos ya no tenemos que dar por sentado que podríamos tener una justicia totalmente transparente, que podríamos tener una economía que sea inclusiva y que no deje a miles, a millones de argentinos afuera, que podríamos tener una educación que sea inclusiva, que garantice lo que es el desarrollo, la movilidad social, y todo eso, señoras y señores, parece que se pierde, parece que se desvanece. Quiero contarles que obviamente uno se está despidiendo todo el tiempo de algo. Ustedes seguramente lo han hecho en algún momento. Uno se despide de algo que en definitiva considera personal, considera íntimo, considera de alguna manera suyo, nuestro, hasta que lo pierde de vista y hasta que no lo ve nunca más. A veces ni siquiera sabemos que nos estamos despidiendo para siempre de algo. Y yo quiero preguntarle si la incertidumbre no empieza a desplazarlo todo en la vida de miles de familias en la República Argentina, si de alguna manera no nos empieza a ganar la carrera, si la dignidad no se termina desvaneciendo como las cosas, como las personas en este cuento.
Quiero decirle que tener gas, que tener petróleo, que tener granos en el campo, que tener ingreso de dólares especulativos no es garantía de absolutamente nada y que en definitiva no constituye riqueza alguna si todo eso no sirve para poner en marcha la economía y para incluir a millones de argentinos que tienen que tener trabajo porque esa es la forma de conseguir una dignidad. Así como en el país de las últimas cosas, en esta historia, las personas parecen perder la esperanza en un futuro porque el angustiante presente los hace olvidar su pasado. Señoras y señores, que no nos pase a los argentinos porque nos merecemos otra cosa. Acompáñeme porque ya está con nosotros Mempo Giardinelli. Mempo, ¿cómo estás? Muy bien. Escritor, periodista, intelectual, un referente desde todo punto de vista. ¿Quieres decirme algo en el arranque? Estaba escuchando lo que decías y pensaba, a partir de la novela esta de Paul Auster, El país de las últimas cosas, y me preguntaba, ¿estamos nosotros en un país así? Y yo lo que decía para mí mismo, yo trataría de pensarlo como que estamos en el país de la última oportunidad. ¿Por qué lo decís? Porque me parece que es eso. Creo que estamos frente a quizá una última oportunidad. Sí, somos un país que, en mi opinión, desgraciadamente, está en un estado, no digo terminal, pero muy cerca. Está, digamos, cuando todos los síntomas superficiales, esto es una idea de Ezra Pound, un gran poeta norteamericano también, cuando todo indica que vos estás viendo un infierno, que estás viendo todo lo que está, es muy difícil inventar que estás en el paraíso. Es imposible, es un sinsentido, ¿no? En ese sentido, se me ocurrió un poco este juego de palabras de la última oportunidad, pero bueno, no sé si me invitaste, cosa que te agradezco mucho, para hablar de esto, o de literatura, o del estado de la nación, digamos, pero yo estoy a tu disposición. Me parece que hay tema suficiente, me parece que es necesario, y yo hasta alguna vez especulo con esto, ¿no? Me parece que en algún punto quienes hacen arte, quienes hacen de alguna manera conocimiento en las universidades, quienes de alguna forma son referentes en cada uno de los sectores más sensibles de la sociedad, tienen que dar su visión de lo que de alguna manera está pasando en la Argentina. Entonces, sí, eso es lo que te planteo. Sí, yo no sé si soy una persona, un referente, una persona importante, nada. Yo soy un simple ciudadano que tengo un amor muy profundo por mi país. A mí la Argentina es más que una frase. Yo la conozco toda, yo he recorrido todo el país más de una vez. Yo me emociono con mi país, me emociono. ¿Vos vivís en el Chaco? Yo vivo en el Chaco, pero bueno, pero lo recorro permanentemente. Tengo un amor bastante irracional por la Argentina. Y me duele mucho el estado en que está. Lo que yo veo, yo recorro comunidades originarias, sectores agrarios, pequeños pueblos, ciudades. Yo me he recorrido mucho el país en coche. Me gusta mucho manejar solo, escuchando música y pensando. Y en todos los recorridos yo me voy enamorando del país y siento que uno dice, es injusto lo que pasa, pero la injusticia o la justicia no es una cuestión voluntaria, tiene que ver con una cuestión estructural, que es lo que está pasando hoy en la Argentina con la justicia. ¿Y qué es lo que ves? ¿no? ¿Qué te dice la gente? Bueno, ¿dónde está? Uno ¿Qué ha cuando cambiado? anda por la calle, yo soy un militante de un grupo, de un colectivo político, el Manifiesto Argentino. Tenemos una cercanía muy grande con la realidad. Nosotros hacemos política de una perspectiva diferente, somos gente decente, gente de trabajo. Somos gente que trabajamos, pagamos impuestos, digamos, no estamos, no estamos cuestionados, no estamos prontuariados. No te disculpes. No me disculpo, estoy contando lo que es mi realidad y la realidad de mis compañeros y compañeras con los que nosotros estamos creciendo en todo el país, porque creo que estamos teniendo un discurso en el cual el amor a la patria
tiene un sentido, y tiene un sentido mucho más allá del discurso. Sí, que no es nacionalismo, ¿no? Por supuesto que... Y si lo es, ya sé, a mí también me dicen a veces incluso en el extranjero, no, pero eso es populismo. Sí. Bueno, si populismo es querer que todos los argentinos coman, que todos los argentinos tengan trabajo, que el latifundio desaparezca y que la tierra sea repartida de acuerdo a las posibilidades y que volvamos a la chacra mixta, que volvamos a la producción familiar, al rostro humano. Bueno, si eso es ser populista, yo soy populista. Si ser populista es querer sindicatos y un servicio, un sistema sindical que tiene una cercanía con la sociedad y que está al servicio de ella, como por ejemplo hoy pasa con los docentes argentinos, que para mí son sindicatos ejemplares, son mis sindicatos además. Bueno, yo digo, esto me parece muy importante, es decir, en un montón de aspectos. Para mí la política, y creo para nosotros en el Manifiesto Argentino, es un acercamiento desde ángulos diferentes. No digamos que sea mejor ni peor, no lo comparo, no condeno, pero digo, para nosotros es una especie de misión a la que nos lleva el profundo amor a esta tierra, a esta gente, a estos 45 millones que de alguna manera se han venido disparando en los pies. ¿Y cómo surge el Manifiesto Argentino? El Manifiesto Argentino surgió del dolor de 2001, cuando... Es un grupo de intelectuales, en definitiva. Nosotros no nos llamamos grupo de intelectuales. Bueno. Habemos intelectuales, hay muchos, pero somos profesionales, gente de todas las profesiones. Bien. Hay mucha gente que tiene trabajo agrario, hay docentes, digamos... El concepto de intelectual, si querés hablamos después, pero suele ser un poco chicanero. Nosotros no lo aceptamos eso. Nosotros somos políticos, estamos haciendo política, yo soy un escritor, soy un intelectual, pero yo en esa función con el manifiesto yo hago política. ¿Qué tan importante es la política, Mempo? La política es fundamental, porque... La posición de la política con la que el gobierno llegó al poder, ¿se la crees? Bueno, son dos cosas, digamos. Sí. Primero me preguntás la política. Sí. La política para mí es una de las misiones más importantes que tiene una persona que vive en comunidad. El ciudadano es político por naturaleza. Y la política no solo no es mala como se ha propagandizado en la Argentina y en general los sectores fascistas en el mundo. No es que la política está mala, la política es buena y hace falta más política y mejor política. Y nosotros en el Manifiesto Argentino creemos tener un mensaje y un ideario, que es un conjunto de ideas, para mejorar la política argentina. Por eso nosotros estamos tan contentos, además de la repercusión que estamos teniendo, del acercamiento de la gente. A mí es una cosa que me conmueve. Yo he tenido mucho aplauso en mi vida, a mí la vida ha sido generosa conmigo, no me ha ido mal en la literatura, tengo libros en todo el mundo, estoy traducido, he ganado premios y demás, pero lo que yo siento en el abrazo de la gente, en el viaje en subte o en micro, donde yo siento una especie de calor que tiene que ver casi con el amor del amor familiar, el amor de la mamá, de la hermana, del hermano. Y a mí me emociona mucho. Y yo digo, yo le quiero dar a esa gente lo mejor de mi vida. Yo ya soy un hombre grande, pero tengo una enorme juventud y una polenta para seguir trabajando por esas cosas. Es decir, no digo que otros sectores políticos no lo hagan. Sí. Digo que nosotros lo hacemos de una manera completamente heterodoxa, completamente no conocida. Y esto me parece que si ayudamos a refrescar el contexto político en un momento en que vienen elecciones, que viene, digamos, un periodo que es muy grave, el que viene, que vamos a tener que tener unas pasos que tienen que ser muy importantes, donde hay un peligro muy cierto de fraude, porque la única manera que el gobierno actual se puede sostener va a ser con fraude, las trampas del voto electrónico que ya están haciendo, lo que han hecho con eliminar los telegramas. Es decir, frente a todo eso tenemos una labor de una enorme responsabilidad, que no es solo decir, bueno, van a comer todos, va a volver, pero también, es una idea pero también, importante, ¿no? Es que también, es que se puede buscar eso. Digo, te quiero mostrar algo y quiero que me digas a ver qué pensás. Hoy habló el presidente de la Nación en la reunión de gabinete ampliado. Quiero que me digas qué pensás, lo vemos. Ya lo vi, pero hay que verlo. Esos predicadores de la resignación y el escepticismo, les digo que no es verdad. Que no es verdad que los argentinos estemos condenados a persistir en la línea de la agresión, del aislamiento, de la no construcción en equipo. Acá están pasando cosas realmente importantes y que además van a generar
que lo que somos capaces de crear se desarrolle acá. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, porque de todo lo que se heredó no se sale de un día para el otro. Sin llorarla, pero convencidos de que estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Bueno, las palabras del presidente de la Nación, Mempo Giardinelli. Yo no quiero analizar ni referirme, me parece que es un hombre yo creo que es un hombre que está enfermo. Creo que es un mentiroso estructural. Creo que debe tener alguna forma de psicopatía. Yo no soy un profesional, pero tengo muchos años de paciente de psicoanálisis y algo sé de psicópatas. Pero digamos, no ha cambiado demasiado el discurso de lo que ha sido los últimos años, es decir... Es que justamente, no es que empieza ahora. Hay un discurso psicótico que se instaló en la Argentina. Es el de la mentira y la impunidad de la mentira. Pero cuestiones como la herencia, el sacrificio, que hay que remarla, digo, el presidente suele hacer mención a eso. El psicópata puede decir cualquier cosa. El psicópata puede decir que esto es naranja y está tomando y dice que rica huele a naranja, tiene que tomar naranja porque esto le hace bien a la salud y está tomando agua o está tomando ajenjo. A ver, yo creo que no me interesa a mí como persona, una persona con la cual yo jamás sería amiga, no tendría una relación, porque me parece una persona que está enferma, ojalá que lo traten y que mejore. Esa es una historia, eso es una opinión, además puedo estar equivocado, no tiene ninguna importancia eso, Julián. Ocupa el Poder Ejecutivo. Pero entonces, lo que yo creo, lo que a mí me importa es el discurso del poder. Si este es el discurso del poder, es un discurso perverso. Porque han llegado por la mentira y por la estafa. Han estafado a un pueblo que creyó en ellos. Hay una mayoría ligera, pequeña mayoría, que creyó en ese discurso. Creyó el veneno que le dieron. Aceptó que iba a pasar todo lo que... Algunos sabíamos que no iba a pasar. Yo lo escribí el 10 de diciembre de 2015... El día que él asumía, yo escribí un largo artículo en página 12, una carta a él diciendo que usted no va a hacer todo esto. Y no lo hizo, no porque yo sea vidente, no porque yo tenga una visión especial, sino simplemente porque creo que soy un competente analista, que tengo 40 años de analizar el lenguaje, en la literatura y en la política. Y me doy cuenta, me fui dando cuenta de lo que hoy es evidente para todo y para toda la ciudadanía. Pero esto se va a repetir ahora empieza nuevamente una carrera por... Están haciendo todo lo posible para que se repita. Cuando dice odio la mentira, está tratando de autojustificarse. Cuando dice que hay que pagar impuestos, está cubriendo todo lo que han evadido impuestos. Cuando habla de que va a llegar dinero, es un dinero que ellos no van a pagar porque ellos son los beneficiarios de esos dineros. Nos están dejando 5 generaciones endeudadas. Están dejando un país donde ha habido en el último año, las últimas noticias hablan de 1.300.000 desempleados nuevos, gente que no tiene trabajo. Eso significa 1 millón de familias, porque son madres o padres de familia. Están dejando a la universidad desfinanciada. Hay 62 universidades en la República y estos tipos lo que están haciendo es desfinanciarla porque están decididos a que la universidad no cree conocimiento y saber. Por eso además quieren fomentar el analfabetismo. Por eso están en contra de la educación pública, gratuita, obligatoria. Pero déjame analizarlo muy brevemente. ¿Por qué quieren? ¿Por qué quieren eso? Porque quieren un país bruto. Un país embrutecido. ¿Por qué han abandonado la salud? Hoy no hay vacunas. No hay vacunas, no hay manera, están desvalidos todos los días. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque no les importa? Sí, porque no les importa, pero además porque quieren que los negros se mueran. No les importa eso. Cuando vos abandonás una política de salud y sabés que la sociedad, gran parte de la sociedad va a morir, vos no podés decir después que no te gusta la mentira o que te duele eso o aquello. Eso es psicópata. Eso es un psicópata perfecto. Bueno, yo no sabía que venía eso, pero bueno, lo digo porque yo respeto tu pregunta y además valoro tu trabajo cuando te veo como espectador. Entonces, esa es una oportunidad. Yo quiero decir que la sociedad fue estafada. Yo no fui porque yo no lo voté, pero tengo muchos amigos, gente conocida, que lo votaron de buena fe, lo votaron con ilusión. Lo votaron sin darse cuenta que les estaban inyectando odio, un odio gorila, como en otra época un odio antirradical o anticomunista. Sí. El odio no construye, el odio no sirve en la política, el último factor de la política, el más repudiable es el odio.
Es el odio. No porque uno tenga que ser el cantarle el amor a todo el mundo, no. Pero el respeto es el respeto también al texto, al lenguaje del otro. Totalmente. Y esto significa que cuando vos respetás el lenguaje ajeno, hacer respetar tu lenguaje, eso es la democracia y eso es la paz. Benito Juárez, el libertador mexicano, él decía, el respeto al derecho ajeno, el escuchar al otro, eso es la paz. Y nosotros en el Manifiesto Argentino somos un movimiento democrático y un movimiento de paz. Nosotros queremos que se vayan, pero no queremos ni golpe de Estado, nunca hemos querido, no somos destituyentes, no hacemos nada, pero queremos ganarle las elecciones y se las vamos a ganar. Mempo, se las vamos a ganar. te agradezco muchísimo que hayas estado Hombre, aquí. qué rápido. Vamos a ver, vamos a preguntarle a la gente, ¿te parece? ¿Qué piensa de las promesas incumplidas del presidente de la Nación? Lo vemos. El presidente Mauricio Macri lleva varias promesas incumplidas en lo que va de su mandato y vinimos aquí al barrio de La Chacarita para ver cuál fue la mentira que más le dolió a los vecinos. ¿Me acompañan? ¿Creíste en Mauricio Macri en la campaña? No, nunca. No. Nunca. Para nada. Y la verdad que sí lo creí porque fueron como muy creíbles. Al principio sí, pero ahora no. ¿Cuál es la mentira que más te duele? Todo lo que dijo, especialmente no vas a perder nada de lo que ya tenés, que eso es la mentira que engloba todas las mentiras. No vamos a quitarle la ayuda a nadie. La mentira que me dolió, que le dijo a los jubilados que le iba a dar plata y después se la sacó. Necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. Sí, por ahí me molestó, ahora que se me viene a la mente, cuando él dijo que la inflación medía el nivel de, no me acuerdo la palabra que usó, ni La demostración de tu incapacidad para gobernar. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Cuando habló de pobreza cero, Le propongo pobreza cero en la Argentina. pobreza. Que no iba a faltar el trabajo, Venimos a darle la oportunidad de volver a trabajar. que no iba a devaluar. No vamos a devaluar. ¿Cuál fue la mentira que más le dolió de Cristina? La inflación. La inflación. Que vayan a ver lo que hay aparte del ataúd. ¿Qué insinúa? ¿Que puede haber plata? ¿Por qué no lo velaron a Kirchner a cajón abierto? ¿Kirchner no estaba en el cajón? Yo creo que no. No soy simpatizante de Mirta Legrand, pero Mirta lo dijo. Dice la gente en la calle que el cadáver no estaba en el cajón. ¿Y cuál fue la mentira de Mauricio Macri que más le dolió? La mentira más grande de Mauricio Macri, que vamos a tener la pobreza cero. Y ahora tenemos pobreza 1000. que él empiece a hablar de lo que es la corrupción y demás, es que eso quizás lo que más duele, porque además hace mella en la gente. Pero bueno, hasta que a la gente le expliqué que blanquear dinero quiere decir que en algún momento fue plata negra, es muy difícil explicar a la gente. Uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética. ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho de que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a la ley que usted reformó por decreto? Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley. La gente no lo cree como un acto de corrupción, por eso me molesta. Si la gente lo creyera y se palpara en el resto de la sociedad que eso está mal, hoy estaría alrededor de 5 puntos y no lo está. Hoy está alrededor de 30 puntos como lo miden todas las encuestas. Ahí estaba el informe de Lautaro Maislin. Ustedes veían recién las respuestas de la gente. La verdad que hay para todos los gustos, en definitiva. Pero lo que no cabe duda, y esto quiero marcarlo, es que hubo muchas propuestas por parte del presidente de la Nación en campaña que obviamente no se cumplieron y que en algunos casos también terminaron precisamente teniendo efectos contrarios a lo que se había propuesto en campaña. La tenemos con nosotros a Manuela Castañeira, dirigente de Nuevo Más. Muchísimas gracias por estar. Gracias a vos, muy buenas noches. Bueno, a ver, un día hoy con muchísima información, sobre todo el dato de empleo. Quiero marcar el desempleo que ha trepado en la Argentina, 1.9 puntos porcentuales. Casi 2 millones de personas que en la Argentina no tienen trabajo y una movilización que está confirmada por parte de la CGT para el día 4 de abril. ¿Qué te propone la lectura de estos datos? Bueno, los datos del desempleo es parte y resultado del fracaso que significa el gobierno macrista y todo su planteo económico que afecta principalmente a los sectores de trabajadores y sectores populares. Lo que me parece indignante es la respuesta de la CGT, una marcha, un poco más, otra vez nos llaman a rezar. ¿Dónde se ha visto una central sindical que recurre
a Dios y los santos en vez de a tomar medidas de acción en la calle ¿No para sirve defender una los derechos. movilización, no sirve? Yo creo que hoy lo que se necesita de mínima es un paro que aglutine a todos los sectores que están peleando contra las medidas nefastas de este gobierno, que contenga a los docentes, que su salario está debajo de la línea de pobreza por lejos, que contenga a los estudiantes, que contenga a los jóvenes, que contenga a las mujeres. No quisieron parar con las mujeres, bueno, no, ni siquiera quisieron aportar para el sonido del acto. La verdad que deberían llamar a medidas que aglutine al conjunto de la sociedad y como centrales sindicales que tengan un resultado práctico para defender a los trabajadores. Una movilización más, me parece que desde el punto de vista de la CGT con el poder que tiene, ¿no? Lo mismo Moyano, que dice que no está en la CGT, pero tiene un poder de fuego que no quiere hacer jugar. Acá el problema es si se hacen acciones, aquellos que tienen responsabilidades que pueden tener consecuencias sobre la realidad. Cuando el presidente de la Nación hoy dice estoy recaliente y al mismo tiempo en la apertura de sesiones del Congreso le grita a todos los legisladores, digo, ¿cuál es la lectura que uno puede hacer? Uno podría pensar, hasta uno jugando un poco en términos hasta psicoanalíticos, diciendo, bueno, se quedaron sin palabras para explicar lo que está pasando y lo único que tienen son gritos y de definitiva terminan gritando y gritando, algo que no tiene sentido. Pero digo, quiero preguntarte a vos, ¿qué te parece? Sí, efectivamente, pareciera eso como un gobierno impotente ante la realidad, que ha perdido el control, que no tiene control sobre la moneda, que no tiene control sobre el mercado, que, bueno, la verdad que le cedió el control del FMI también, así que seguramente tiene mucha agresividad. También ahora lo que sí refleja es que se inicia en este momento por lo menos lo que parece una etapa nueva de la crisis. Hay una gran crisis que comenzó el año pasado, pero ahora empieza a tener nuevos indicios con lo que está sucediendo con el dólar y con otro dato más que se suma a toda esta debacle, que es el hecho de que el Banco Central sigue subiendo las tasas de la timba financiera en 20 puntos en el último mes hasta llegar al 66%. Las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, diciendo que la economía está creciendo, diciendo que en realidad entramos en una zona de estabilidad, que el piso de la crisis fue en noviembre. ¿Te parece que es verosímil o estamos en presencia de alguien que de alguna manera elabora conceptos sobre datos que no existen? Es un gobierno que miente mucho, mintió en campaña y sigue mintiendo. Bueno, estamos saliendo del pantano, turbulencias, segundo semestre, lluvia de inversiones, brotes verdes. Bueno, la novela o triste novela, me parece que sigue. Ahora, el problema, creo que toda la gravedad de la situación nos lleva un poco a pensar sobre las salidas. ¿Cómo es la salida de esta situación? ¿Cómo hay que encaminar al país, a la economía argentina? ¿Y qué es lo que tiene, por lo menos, la clase trabajadora plantearse para resolver estas situaciones? A mí me parece que desde ese punto de vista, retomo, lo de la CGT marchas no, o sea, la lucha es una salida ante esta situación, los paros generales, los argentinos siempre han encontrado una manera de salir ante las crisis y ha sido en la calle luchando, retomando métodos, digamos, de intervención sobre la realidad. La calle como espacio de poder en sí mismo, que se anuncie una movilización y que sea ocupar precisamente las calles, eso no implica necesariamente que hay algún tipo de reactivación y que en todo caso hay una parte de la sociedad que está reaccionando ante las medidas. Yo creo que no por parte de la CGT, digo, la sociedad está con bronca, vos hablás con los trabajadores. Mira, esta semana me pasó una cosa muy curiosa con muchas personas allegadas con las que hablé, jóvenes trabajadores, pregunté cómo andás, con 100 pesos en la billetera hasta fin de mes. Y eso es lo que me tocó a mí, por lo menos personalmente, tener que no hay dialogar. Plata en las familias, no hay un mango, y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Si tengo bronca y esto no va. Bueno, por supuesto que hay mucha bronca en la sociedad, los trabajadores están sufriendo. Ahora, aquellos como la CGT que tienen una responsabilidad podrían llamar un paro. Movilizaciones se organiza la sociedad de manera, digamos, autónoma, por ejemplo el 24 de marzo que se viene organizando y se viene el domingo. Pero ahora políticamente eso ¿cómo se va a terminar traduciendo? Porque hay un sector que se siente representado por los movimientos sindicales. Hay otro sector que lo que busca es articular con alguna idea en la política que tenga aspiraciones de llegar al poder a fin de año. ¿Cómo va a ser eso? Eso también es una combinación, esto de canalizar la bronca y buscarlo por el lado de la calle, y también la construcción de alternativas. En este momento hay grandes debates, yo digo las tres unidades, creo, porque hay mucha reclamo por la unidad. Hay sectores que están planteando la unidad nacional, que es como la unidad de los grandes, es cuando se juntan todos los empresarios para decir, bueno, dejemos de pelearnos y vamos a ver cómo extraemos más plusvalía, cómo explotamos mejor. Bueno, vos sos una dirigente de la izquierda, pero en general
cuando uno ve las encuestas y muchos medios hacen referencia a que existe un 30% del oficialismo, un 30% sí, está muy duro de fragmentado Cristina todavía. Fernández de Kirchner, y que después hay un espacio que se llama Alternativa Federal, que parece que ha sumado algún tipo de consolidación a lo largo de los últimos días. Han sumado consolidación y hay muchos sectores del empresariado, por ejemplo, pujando por la Sí. candidatura de La Baña como la candidatura del Sí. consenso o de la vuelta al pasado tremendo, o sea, o viejas y conocidas recetas. Otra de las unidades que están en puja, Sí. creo que es la unidad patriótica, por lo menos los que dicen, bueno, que es otra parte del peronismo, Sí. que es con el kirchnerismo, con el Papa, como Grabois, por ejemplo, como referente político, y que dicen que tiene que ser la unidad para sacar a Macri. Y después hay una tercer tipo de unidad que me parece que esa es la más interesante, por lo menos para mí, que nos reclaman, que es la unidad de la izquierda, que es una unidad y una, Sí. en pos de la construcción de una alternativa de un camino que todavía no se hizo. Porque en Argentina se hicieron todas las recetas capitalistas que se Sí. te ocurran. Las más neoliberales, las dictatoriales, las estatistas, algunas recontra fracasaron como la actual, otras se agotaron como la kirchnerista, tuvieron oportunidad de hacer cambio de fondo, no se hicieron, y ahora vos tenés una crisis, acá hay una crisis global, una crisis de la gestión capitalista de los asuntos, de problemas de fondo que requieren salidas del fondo. Entonces, yo creo que hay que poner las energías, empezar a plantear cambios de fondo de una vez por todas para arreglar los problemas y que no sean siempre los trabajadores los que la paguen. Porque no puede ser que empiece la discusión de, bueno, pero esta, podemos sacarlo a Macri, pero esta salida nos va a costar un montón de años. No, yo no quiero una visión pesimista, que sea que siempre tenemos que resignarnos a un salario que no nos alcance, que sea, por ejemplo, al movimiento de mujeres decirle, no, ahora tenés que bajar tu pañuelo Sí, y el sin pañuelo ninguna verde duda. no puede estar. No, ¿cómo puede ser Hay que cuestiones- siempre a los movimientos Sí. sociales súper dinámicos que están, o los sectores de la sociedad, que están tratando de vitalizar la sociedad, de renovarla, de mejorarla, le digan, no, tu reclamo, ¿sabes qué? No es momento. No, para mí sí es momento de los trabajadores, las mujeres, la juventud, y de que la izquierda avance en la unidad. Manuela, muchísimas gracias. Gracias Ha sido a muy vos. amable, muchas gracias. Nos vamos y ya te tenemos con nosotros. Ay, hoy te hice esperar, qué mal que está. Pido mil disculpas, te voy a dar un beso y te voy a saludar. Dora Barrancos, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Muchísimas gracias por venir. Dora Barrancos, socióloga, historiadora, docente, referente del movimiento feminista, pero no de ahora, sino de hace cuánto, Dora. Unos cuantos años. No llega al neolítico superior, No, pero no. vamos por ahí. Estamos hablando bueno, puedo decirlo, de la década prácticamente del 70 o antes, ¿no? No, Bueno. al 70, en los 70 yo estaba exiliada Sí. en Brasil y ahí hice la conversión. Ujú. Siempre lo he contado, fue un momento muy particular. Yo tenía adhesiones fundamentales a la justicia. Sí. Pero bueno, me parecía que este rubro todavía no tenía, digamos, el carácter de una redención del mismo calibre que mi entusiasmo cuando era joven en la transformación radical de la sociedad en orden a las clases. Pero bueno, ahí vino el exilio y ahí obviamente aprendizajes nuevos, notables para mí, como justamente el feminismo, porque ya Brasil tenía un movimiento de mujeres muy Sí. interesante, que fue el primer movimiento que en realidad se gesta en Brasil de oposición muy orgánica a la dictadura y que se llamó Movimiento Femenino pela Amnistía, ¿no? Pero era un movimiento también que tenía una articulación con feministas, pero al mismo tiempo su líder, doña Teresinha, no tenía muchas ganas de asociarse vivamente al feminismo, ¿no? Ujú. Sin embargo, bueno, ahí eso tuvo unas características muy importantes para mí. Yo tenía muchas compañeras y amigas que participaban del movimiento y además, bueno, estas caracterizaciones nuevas de una lucha por la democracia en la que no podía quedar excluida la justicia íncita de la equidad para las mujeres, ¿no? O de equidad para las mujeres. ¿Qué pensás me quedo pensando que obviamente el viaje dentro del movimiento feminista ha sido larguísimo. Estoy tentado de preguntarte por cada una de esas estaciones, pero en definitiva
es muy fuerte lo que está pasando en la Argentina en los últimos años, donde el movimiento ha tomado las calles directamente y donde uno tiene la percepción de que quizás en algún punto, para los referentes como vos, hay una especie de relevo, digamos, ¿no? Donde hay una fuerza muy intensa. Felizmente. Sí, ¿Qué pensás de eso? Yo estoy muy impactada. Parece que todas las feministas de mi edad y aún un poco más jóvenes no habíamos hecho este cálculo, porque el feminismo, en realidad, que es una gran incubadora contra, yo diría, una gran incubadora de derechos más allá de las mujeres, tenía como una característica de no agregación. No ha habido, no se reconocen feminismos masivos, de masividad, había más bien unas articulaciones que ponderaban en algunas organizaciones más acotadas, ¿no? A pesar de las ampliaciones que hubo durante el siglo XX. Obviamente, en los años 20, por ejemplo, los feminismos en América Latina tuvieron un acontecimiento de mayor, ¿cómo diré?, de mayor extensión. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Esto es colosal, porque acá estamos frente a feminismos derramados, frente a feminismos populares, frente a feminismos que no tienen esa articulación que alguna vez yo he denominado una articulación un poco de capilla, ¿no? Un poco, bueno, que tenía al mismo tiempo un cierto sistema de inclusión y de exclusión. Hoy estamos frente a un acontecimiento y hay un relevo que también suscita la novedad de que muchísimas jóvenes sub-20 no tienen una, ¿cómo decirlo? No es que han hecho una interpretación teórica recorriendo ciertos textos que son fundamentales en la lucha contra el patriarcado. Por ahí lo harán en algún momento, lo irán haciendo. Ahí hay una cuestión que me parece que yo pondero siempre, y lo pondero como socióloga y como analista, y es ese estado de sensibilidad y sentimientos. ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, hay un gran ensayista, Raymond Williams, que habló de manera muy bella, ¿no? Esas estructuras del sentir, que marcan un cambio de época. El cambio que a mí me significó cuando era joven, es decir, la inscripción de salir del antiperonismo y encontrarnos con esa nueva sensibilidad, etcétera, que es una forja muy particular de mi generación, y luego lo que está ocurriendo con esta generación que abraza el feminismo desde unos sentimientos que efectivamente significan una subversión contra los modelos autoritarios. El patriarcado es sistémico en esto, y entonces ahí hay un estado de sentimientos y sensibilidades nuevas que recorre todas estas generaciones, ¿no? Y que hoy se prodigan, sí, creo, en acuerdos un poco más intelectuales, si se quiere, pero también con muchos grados de disidencia, lo que es muy bueno, ¿no? Quiero preguntarte, y digamos, me traslado un poquito en lo político, ¿no? Porque sin ninguna duda el feminismo y lo que estamos viendo, las movilizaciones que existen, probablemente van a terminar articulando me parece a mí, en una renovación de la política, o al menos sería deseable que eso ocurra realmente. Quiero preguntarte por otras referentes yo no sé si del feminismo, pero por otras mujeres en la política. Por ejemplo, la tenemos ahí de fondo a Elisa Carrió. Digo, ¿qué te parece el papel de Elisa Carrió? Yo preferiría, digamos, no ponerle nombres. No me gustaría. Primero, ahí hay identidades de mujeres, digamos, como ocurre, ¿no? No hay un modelo de mujeres, somos muchas. Yo creo que preferiría hablar del escenario de la política, que es fundamental para esa, digamos, el campo de la política es el campo de las posibilidades de realización de, efectivamente, la malla societal en orden a transformaciones y cambios. Es decir, todo sistema relacional es un orden de la política, lo sepan o no quienes están comprometidos. Ahora, el ejercicio de la política, que es yo creo que es una fragua fundamental en la que se deben incorporar masivamente las mujeres. Entonces allí creo que hay sí unas circunstancias nuevas
este año ya se reglamentó nada menos que la paridad. Sí. Bueno, yo creo que este es el momento en que muchísimas mujeres tienen que conquistar. No se trata acá de ese estado anterior, de pensar que me van a dar, que cómo... Hay que posicionarse. Hay que buscarlo, decís vos. Hay que buscarlos, hay que... A mí me gusta mucho, más que empoderamiento, la palabra potenciarse. Hay que potenciarse. Y ahí hay que disputar. Sobre todo en aquellas fuerzas que tienen la promesa íncita de una renovación social, de justicia social, de modelos distributivos, que efectivamente están localizados en varios andariveles. Pero bueno, esta es la hora. Y a mí me parece que sí, que hay una sintonía. No creo que hoy día, en fin, los modelos patriarcales, que son muy subsistentes y son muy vigorosos, no sean efectivamente lesionados un poco más por este imperativo que se han colocado las propias mujeres devenidas feministas de manera extraordinaria. Hay muchas de ellas que no se sabían feministas. Desde mi perspectiva, el rótulo es lo de menos. Lo que importa es ese estado de subversión de la subjetividad. Eso es lo que nos importa. Hablabas recién, Dora, de justicia social, de la puja distributiva o de un modelo de derrame desde el punto de vista de la distribución. Digo, ¿vos ves esto que está presente hoy en la Argentina o no? En este momento estamos en un ciclo aciago de retrocesos, de amenazas gravísimas, inclusive a lo que sería el sistema institucional. Creo que más que graves, ¿no? Para quienes firmamos hace algún tiempo una declaración acerca de los peligros en que estaba incurriendo la actual gobernanza, vemos que con más alarma todavía, que se ha presentado un craquelé institucional desde el punto de vista de diversas instituciones en juego, la justicia, en fin, el propio Parlamento. No, yo creo que este año es un año crucial, ¿no? Y que aquí se trata de, esta crucialidad no significa de mi parte ningún pesimismo, todo lo contrario, ¿no? Soy una apostante muy optimista. ¿Se puede hablar de una elección que se va a cifrar en términos éticos? Es decir, acá hay un modelo que de alguna manera plantea un retroceso desde el punto de vista ético y hay otro que plantea devolverle la ética a lo político. Yo no lo pondría en términos tan, digamos, de reducción. En este momento lo que estamos atravesando evidentemente no tiene nada de eticidad, sobre todo porque excluye, porque segrega, porque limita, porque además hay una fragua, yo diría grave, de, ¿cómo decirlo?, de inverdad y además de cinismo, ¿no? Y de una cierta esquizofrenia en esa manifestación del cinismo. Sos durísima, lo decís de forma muy amable y yo me quedo escuchándote todo el día, pero digamos al mismo tiempo... pero que es verdad, llama la atención, ¿no? Ese vertedero en donde se puede ser tan altamente incoherente. Me refiero a algunas emisiones, algunos discursos, en fin, hay algo muy grave porque evidentemente en lo que estamos diciendo, nada menos que, vos lo dijiste en tu bello discurso de ingreso, ahí hay una indignidad, hay algo grave y yo creo que en este momento estamos en un atolladero. Digamos, yo he vivido mucho y he visto atolladeros gravísimos. Esta es una encrucijada más. Y bueno, insisto en la apuesta para que haya caminos que nos saquen de este momento tan aciago. Dora, te quiero agradecer muchísimo. La verdad nos quedamos sin tiempo. Te invito nuevamente al programa cuando quieras. Gracias. Va a ser un verdadero placer tenerte. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.